Muy buen día a todos. Bueno, señor gobernador, compañero Gilding Fran, demás autoridades que ya han sido saludadas extensamente por quienes precedieron en la palabra. Señora directora, muchas gracias por recibirnos a nosotros y a esta inmensa cantidad de gente que hoy está recibiendo los servicios del Estado provincial y municipal en su propio barrio, dando respuesta a sus necesidades concretas. Alumnos, vecinos del barrio Venezuela, La Paz, de barrios aledaños, comprovincianos. Cuando nos reencontramos en estos operativos, siempre se me viene a la cabeza lo más importante que tenemos cada uno de nosotros. Y van a coincidir conmigo que no hay nada más importante y valioso en nuestra vida que nuestra familia. Porque ¿acaso cuando vivimos momentos difíciles, de confusión, de incertidumbre, no encontramos siempre claridad y cobijo en el ámbito familiar? ¿Acaso no vemos la historia de nuestra vida en el rostro de nuestros padres, abuelos, nuestros hermanos? ¿O no vemos nuestro futuro proyectado en la mirada y la sonrisa de nuestros hijos? Y de la misma manera, en este operativo, nos juntamos a compartir, a charlar, a escucharnos, a saber cuáles son las necesidades del otro y a resolverlos juntos. Ese es el sentido de este operativo desde sus inicios, hace ya mucho tiempo, y que se mantiene con coherencia en el tiempo, porque esto no es un interés electoral, es un interés legítimo por el bienestar de cada uno de los formoseños. Y así como en todo encuentro familiar, en las charlas siempre surge la historia del barrio y el orgullo de cómo se lo ve crecer, avanzar. Y ese ejercicio de memoria es fundamental, porque la memoria define en gran medida lo que somos, nuestra historia define nuestra identidad. Y solamente quien conoce su historia y tiene clara su identidad puede pensar verdaderamente por sí mismo, puede ser verdaderamente libre. Y lo mismo le pasa a los pueblos. Por eso cuando alguien quiere engañar a un pueblo, lo primero que hace es vaciar su historia, ocultar su memoria para olvidar las enseñanzas del pasado. Y entonces aparecen personajes y sectores que parece que salen de un repollo, que nos hablan solamente del aquí y el ahora y buscan manipular el pasado, incluso eliminarlo o desaparecerlo. Y de esa manera, solo de esa manera, se pueden presentar como lo nuevo. Esta trampa es más vieja que la injusticia. Aparece en la Biblia, cuando la palabra del Señor nos advierte de los falsos profetas que vestidos de corderos se acercarán, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice la Biblia, por sus frutos los conocerán. Y vaya si no estamos conociendo los frutos, que es esta profunda crisis económica y social que está viviendo nuestro país, que se traduce en el aumento de la pobreza y la indigencia, el aumento de la mortalidad infantil en nuestro país, el aumento de la desocupación, la inflación que tanto criticaban, la han duplicado. El déficit que tanto criticaban, lo han duplicado. Y todo esto con un feroz endeudamiento que duplican las reservas del país en solamente 15 meses. Y aún así, en este contexto tan adverso, esta Formosa desendeudada, con 14 años consecutivos de superávit, ha otorgado nuevamente uno de los aumentos salariales más altos de la República Argentina, que es de un 30%, y considerando el aumento del año pasado, es un 75% de incremento en solamente 2 años. No hay una sola provincia argentina que pueda mostrar estas políticas para los trabajadores. Y lo hacemos en un contexto difícil.
porque se presentó como lo nuevo el programa económico de la dictadura militar y de los 90, que luego explotó en el 2001 con De la Rúa. Y este era el cambio del que tanto escuchamos hablar. Y no quedan dudas a nadie de que fue un cambio para peor, un gran retroceso para el pueblo argentino. Y ese es el cambio que ahora nos dicen, en un año electoral, que se va a definir si se profundiza o no. Y desde Formosa, con mucha humildad, pero con mucho esclarecimiento, decimos que no queremos ese cambio y no queremos ese modelo de ajuste, exclusión, represión y pobreza para los argentinos. Porque excluye a los jubilados, excluye a los trabajadores, excluye a los docentes, excluye a los científicos, excluyen a los que menos tienen y, por supuesto, que excluye a Formosa y a los formoseños. Y esta no es una opinión o una forma de ver las cosas. Los datos de la realidad se ven reflejadas en la enorme cantidad de obras paralizadas por decisiones del gobierno nacional. El acueducto para el desarrollo formoseño, las instalaciones domiciliarias del gasoducto en construcción, tramos de la Ruta 11, la Ruta 9, cupos de vivienda que teníamos asignados, todos paralizados. Y también programas destinados a la población en salud, en educación, en agricultura familiar, por dar ejemplos, que han quedado sin fondos, se han cerrado. Y ni hablar de la caída del consumo, que afecta a todas las provincias, a los municipios, y que también se refleja en la caída de la coparticipación en términos reales. Muy bien, ante esta situación difícil, debemos escuchar a formoseños defender los ataques que recibe la provincia, a senadores o a un senador formoseño que trabaja de panelista en la televisión, decir que estas medidas son buenas y llegar al colmo de decir que nuestros abuelos, los jubilados, están mejor que antes por la reparación histórica, que es un gran verso, cuando hoy están viviendo cada vez peor, apenas llegan a fin de mes y encima le quitan la cobertura de medicamentos. O tenemos que escuchar a un ministro nacional también formoseño decir que el Estado no se puede meter en estas cosas y que es culpa del pueblo por habernos acostumbrados a comer barato, como si alimentarse fuese un lujo o fuese un privilegio. Esos son los mayordomos del presidente que entregan a nuestra provincia en bandeja con tal de cumplir con sus mezquinos intereses. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer como formoseños? Fácil. Lo que hacen nuestras familias, como hablamos al principio. ¿O acaso cuando un miembro o el conjunto de la familia pasa un mal momento, no nos unimos para estar juntos y para estar más fuertes, para acompañarnos? Bueno, de esa misma manera, todos unidos, vamos a defender lo que hemos logrado hasta aquí. Vamos a pelear por los desafíos que tenemos por delante, que son más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejor producción con agregado de valor en nuestra tierra, para tener más empleo. En definitiva, todos unidos para tener más crecimiento con inclusión social, con la gente adentro. Y desde esa unidad, señor gobernador, vamos a acompañar su lucha, porque es fácil hacerse el guapo con un jubilado, con un desocupado, con una persona humilde. Lo difícil es plantarse ante los poderosos y decir que con Formosa no van a poder, que luchamos mucho por llegar hasta acá y no queremos volver atrás, y que somos un pueblo unido, organizado y solidario que no se rinde jamás. Muchas gracias.